Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia y por tu fidelidad para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, has tenido paciencia con nosotros, Señor. Hasta el día de hoy, Señor, has extendido tu misericordia, Señor, y no hemos sido consumidos, Rey. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites, Señor, buscar de ti, buscar de tu presencia, Señor, y ser edificados, Rey Santo, Señor, por tu Santo Espíritu, ser enseñados, ser guiados, y que podamos comprender tu palabra, Rey Santo, Señor, y esta palabra ponerla por obra, Señor, y que podamos edificar, Señor, bendito Dios, nuestra casa, Señor, con oro, con plata y con piedras preciosas, Señor, bendito Rey, Señor. Rey Santo, gracias. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es bueno y en gran manera, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces, Señor, porque la obra que empezaste en nosotros, tú la vas a terminar, Rey Santo, Señor. Yo lo creo, Señor. Y que tú nos dices que lo lograremos, Rey Santo, Señor. Y caminamos en esas promesas, Señor, en la promesa que tú nos dices: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Oh Rey, gracias, Señor. Y debemos de caminar, Señor, guardando tu palabra, Señor, amándola, Señor, porque así tú nos dices, Rey Santo, Señor, que cuando amamos tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, cuando la guardamos, Señor, cuando la ponemos por obra, Señor, bendito Rey, Señor, también, Señor, seremos amados por el Padre, Señor. Y tú, Señor, vendrás a nuestras vidas, te manifestarás a nosotros, Señor, y el Padre también vendrá a nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y Padre, te colocamos esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu fluya, Señor, con libertad, y traiga la revelación, traiga el entendimiento, traiga la sabiduría, traiga la comprensión. Que seas tú, Señor, colocando el querer como el hacer en nuestras vidas, Rey. Y que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que ahora haga la obra para la cual tú la envías, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus vidas, mis hermanos. Sea bendecida su familia. Y que cada día comprendamos este tiempo en el cual estamos viviendo. Que entendamos, mis hermanos, que empezaron los principios de dolores, y recordemos que los dolores de parto, ellos cada vez se van incrementando hasta que el niño nace, y entonces asimismo el Señor asemeja estos tiempos como los dolores de parto, y tienen que ver con que el Señor ha empezado a destapar los sellos, y al destapar el primer sello, se destapa el caballo blanco, y así sucesivamente, lo que nos dice Apocalipsis 6. Entonces estamos viviendo tiempos, hermanos, ya finales, y nosotros podemos mirar cómo la estrategia que se está creando para montar ese gobierno mundial. Entonces, mis hermanos, entendamos y despertemos de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, y que la iglesia debe estar como primera en este tiempo, debe estar vigilante y debe estar atenta a la palabra profética que el Señor está hablando en estos tiempos, mis hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite compartir su palabra, y queremos seguir en la escuela profética,
y vamos a hablar acerca de algunos eventos que nos muestra la palabra de Dios y en la forma como nosotros puede venir la profecía. Y estas circunstancias en las cuales viene la palabra profética, debemos de entenderlas en nuestras vidas, mis hermanos, y teniendo en cuenta que nosotros somos un canal de Dios. Nosotros somos un vaso donde se deposita ese especial tesoro, donde viene la palabra profética, pero para que ese canal, para que ese vaso pueda ser utilizado por el Señor, ese canal debe de tener unos requisitos, debe cumplir algunos requisitos, muy aparte de lo que es la santidad, de lo que es la pureza, de lo que es la comunión con el Señor, estar en la brecha. Hay algunas otras situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros debemos de tener en cuenta de la unción, del fluir del Espíritu Santo, que no solamente fluye en el vaso, en el canal, no solamente fluye en palabra profética, sino que también fluye en los dones espirituales, en el don de sanidad, en los dones de milagros, ¿sí? En el don de liberación, en el don de salvación. Entonces, yo lo digo como dones porque son dados, hermanos, es el Señor dando la salvación. Y entonces podemos entender que no solamente va a fluir la profecía, sino de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado, en ese fluir, en esa disposición que tiene la persona, el vaso, entonces ahí va a fluir lo que el Señor quiere con nosotros. Entonces, hermano, es importante que cada uno de nosotros podamos entender que hay algunos medios en los cuales fluye la profecía, en los cuales fluye los dones espirituales. Y si nosotros miramos en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, nos dice la palabra de Dios: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros, y aquí tiene que ver con lo que es el don de profecía, ¿sí? Porque no olvidemos que está el don de profecía, está el ministerio profético, y que unas veces hablamos y otras veces profetizamos. Entonces debemos entender aún el don de motivacional de profecía. También ahí está y nosotros ya los explicamos. Entonces debemos entender que la profecía trae unos elementos específicos y es la edificación, la exhortación y la consolación. Entonces, igualmente, mis hermanos, debemos de tener en cuenta que en Ezequiel capítulo 13 nos habla acerca de aquellos profetas que son falsos y aquellos profetas que dan profecías falsas para atrapar las almas. Y entonces el Señor dice en el versículo 18: y di, así ha dicho Yahvé el Señor: ay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan? Matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando.
Entonces, mis hermanos, aquí nos está hablando la palabra de Dios. Aún Él dice que va a romper esos velos mágicos y va a librar al pueblo de las manos de esas falsas profecías. Y en estos tiempos, hermanos, nosotros tenemos que discernir y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos confirme esas palabras, que nosotros estamos oyendo muchas profecías para este tiempo. He visto, hermanos, cómo han salido profecías por todos los lados, y gloria a Dios si esa profecía es verdadera. Pero tú y yo, hermanos, debemos de estar pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos confirme esta profecía, hermanos, que nos confirme las profecías que estamos escuchando, aún no solamente por las redes sociales, mis hermanos, sino también en la iglesia, cuando nosotros estamos reunidos. Entonces es importante, y el apóstol Pablo nos dice que discernamos, que juzguemos la profecía. Y para esto, el de juzgar la profecía, pues, hermano, debemos de tener un poquito de madurez espiritual. Y tenemos que decirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé testimonio de esas palabras y que si son de Él o no. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que en la profecía, como estamos hablando, viene la profecía es para edificación, exhortación y consolación, esto es el don profético, pero la palabra profética es para la guianza de la iglesia. Entonces en 1 Corintios 13 nos dice el versículo 2: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí nos está diciendo que sobre todo, hermano, sobre todas estas cosas, sobre todos los dones espirituales, sobre la profecía, el amor debe estar por encima de todas estas cosas, mis hermanos. Y por eso es importante que el apóstol Pablo, entre 1 Corintios 12, que es los dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo, y la parte de lo que es la enseñanza sobre el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas y la profecía, entre estos dos capítulos, entre el 12 y el 14, está el 13, que es el del amor. Entonces es como un lazo, como un nexo que nosotros debemos de entender, que para los dones espirituales y para lo que es lo profético, hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta que es el amor lo que es la preeminencia, y nosotros lo podemos ver ahí mismo en 1 Corintios 13, el versículo 13 nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermano, debemos de entender esto, que nosotros debemos de operar, óigalo bien, debemos de operar en los dones espirituales, en los dones ministeriales, aún en los dones motivacionales. Todo esto, lo que nos impulsa debe de ser primeramente el amor hacia Dios, y como lo dice el mandamiento, hacia mi prójimo y hacia mí mismo. Entonces nos dice en 1 Corintios 13, versículo 1, nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo debo de tener amor hacia mi prójimo. Estoy con lenguas angélicas, lenguas humanas, es un don espiritual, pero por eso no me voy a enorgullecer de que yo tenga este don. Y en el versículo 3 también nos dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, igualmente, este amor tiene que ver con mi prójimo. ¿Cómo yo doy comida? ¿Cómo yo doy un plato de comida? Puedo humillar hasta la persona. A ver, vengan, traguen, vengan, hagan esto, vengan tal otra. Aquí siempre se le está dando comida y ustedes son todos malagradecidos, que no sé qué y tal cosa y tal otra. Allí no se está operando en el amor. Entonces,
Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, la preeminencia en el amor. Ahora, igualmente nosotros debemos de tener una fidelidad, el amor hacia Dios, y como lo dieron los santos profetas, la palabra profética, lo que nos dice aquí en el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Igualmente, para mi prójimo y hacia Dios, tener una fidelidad en la palabra profética. El Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33 nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos está hablando, hermano, que en el mundo vamos a tener aflicción, y más por la palabra de Dios, más por la fe en Cristo Jesús, vamos a tener aflicciones. Pero el Señor nos está diciendo: confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es la parte importante que nosotros debemos de, el Señor nos entrega la paz. Debemos de estar confiados, tener esa paz que el Señor nos da, que sobrepasa todo el entendimiento. Dice que Él nos da la paz, pero una paz que es muy diferente a la que el mundo la da, hermanos. Entonces, en esto nosotros debemos de caminar, porque en Romanos 14 nos dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y entonces el Señor, para que nosotros operemos y fluyamos en lo profético, debemos de estar reposados, debemos de estar tranquilos, debemos de estar en paz. Y el Señor en Mateo 11:28 nos dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, hermanos, que casi generalmente nosotros utilizamos la primera parte de esta palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y que yo os haré descansar. Y entonces vamos y entregamos la carga al Señor, pero aún el Señor mismo nos dice a nosotros que porque nosotros entregamos la carga y volvemos y la tomamos, volvemos y la cogemos. Pero ¿sabe por qué? Porque no hacemos lo que el Señor nos dice. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, que caminemos juntos, ¿sí? Y aprended de mí. O sea, que yo empiece a aprender a ver las cosas como el Señor las ve. Yo debo de aprender a pensar como Él pensó. O sea, tener la mente de Cristo. Y dice aquí: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿por qué muchas veces estamos trabajados y cargados? ¿Será porque no somos mansos? ¿Será porque no somos humildes de corazón? Y aquí dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, hermanos, esa parte es bien entendible para lo que el Señor quiere que nosotros fluyamos en la profecía. Y entonces una de esta parte que nosotros podemos ir fluyendo en la profecía es un corazón con gozo, hermanos. Y nosotros podemos ver en Éxodo 15 a María, cuando ellos pasan el mar rojo. Y entonces María y Moisés cantan un cántico hacia el Señor en gozo, pero mire cómo ellos empiezan a fluir también en lo profético en ese canto. En el capítulo 15, ustedes lo pueden leer todo completo, pero nosotros vamos a hablar alguito, vamos a leer el primer versículo en adelante. Dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahvé, y dijeron: cantaré yo a Yahvé, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahvé es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. Y mire, hermanos, que
en el versículo 20, mire cómo nos habla acerca de María. Y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Yahvé, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces esta profetisa, María, que era profetisa, esta mujer, ella empieza a fluir en ese gozo porque el Señor ha echado a la mar a sus enemigos, hermanos. Y hermanos, nosotros nos gozamos de que el Señor venció al maligno ahí en la cruz del Calvario. Nos gozamos de que el Señor juzgó a Satanás allí. Nos podemos gozar de que el Señor nos dio poder y autoridad. Nos podemos gozar de esas cosas porque aquí ellos están siendo libres. Ellos han sido libres del faraón y nosotros fuimos libres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que dice: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, este gozo, esta paz y las obras de justicia, la justicia de Dios, hermano, debemos de cosecharla, debemos de tenerla siempre y que el enemigo no nos la quite. Debemos de ser entendidos de esto y un corazón gozoso fluye la profecía. En 1 Samuel nos habla de Ana. Ana, ella mantenía toda afligida porque ella era estéril y no podía darle hijos a Elcana. Y Elcana también tenía otra mujer que se llamaba Penina. Y ella afligía a Ana porque ella tenía hijos y Ana no tenía hijos. Pero Elcana amaba más a Ana que a Penina. Ana era una mujer amargada, hermanos. Ana mantenía en una tristeza. Ana, ella casi no comía, hermanos, porque no podía darle hijos a Elcana. Y Elcana la amaba, como les digo ahora. Entonces vemos en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, y cuando van al templo, y ella vacía su corazón, hermanos, porque está amargada. Y el sacerdote Elí le dice que dijera su vino. Y ella dice: no, mi señor, estoy amargado. Y el sacerdote le da una palabra para que ella se vaya, y ella toma esa palabra de que el Señor va a conceder lo que ella ha pedido, y ella empieza a comer y ella queda en embarazo de un niño que se llama Samuel. Y entonces vemos en el capítulo 2, versículo 1, que nos dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Entonces aquí está hablando de una salvación. ¿De qué salvación está hablando Ana? Y entonces miremos cómo ella fluye en la profecía en el versículo siguiente. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Aquí podemos ver cómo Ana podía saber acerca de dará poder a su rey. ¿Cuál rey? Si eran jueces, si en ese tiempo eran jueces, pero allí está profetizando acerca de un rey. Y podemos entonces entender que este rey es el Mesías, el Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo podía saber Ana que se levantaría un rey si en esta época solo habían jueces? Ella pudo profetizar porque su corazón estaba lleno de gozo. Otra experiencia similar encontramos en Lucas 1:46, hermanos. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El corazón de María estaba lleno de gozo, y María no era una profetisa, pero en el versículo 48
profetizó algo que tenía que ver con ella. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. También nosotros vemos otro ejemplo en Lucas 1, 67, con Zacarías, el sacerdote que va a ofrecer el incienso, y se aparece el ángel allí en el lugar del incienso. Y miremoslo. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Aquí vemos cómo Zacarías profetiza después de que el ángel le dijo que iba a tener un niño, y realmente lo tuvo, porque Elizabeth también era estéril, y cuando ya lo van a colocar el nombre a él, que lo presentan en el templo, él, lleno de gozo, profetiza. Entonces podemos entender que un medio para nosotros profetizar es el gozo que hay en nuestras vidas. Nosotros, como sacerdotes del orden de Melquisedec, hermanos, y que debemos de estar en la presencia del Señor, y que aún caminamos y estamos en el reino, hermanos, en el reino de Dios, entonces debemos de entender, hermanos, que el Señor nos ha dado ese gozo de la salvación y nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Otro punto en el cual puede fluir la profecía es con la adoración, con la alabanza. Y cuando iba a ser ungido el primer rey de Israel, nosotros vemos cómo el Señor le da las indicaciones al profeta Samuel para ungir a Saúl como rey. Y lo dice en 1 Samuel capítulo 10, versículo 5 en adelante. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Aquí observamos que había una compañía de profetas que descendían del lugar alto, o sea, de la presencia del Señor, y delante de ellos traían salterios, panderos, flautas, arpas, y ellos profetizaban. Y entonces mira, hermano, que nosotros podemos entender que estos profetas se reunían. Aquí dice que el collado de Dios, donde está la guarnición. Aquí este collado de Dios es donde se reúnen estos profetas, y en medio de la adoración, en medio de la alabanza, ahí venía la palabra profética. Se le da dirección a Saúl para que se encuentre con esos profetas, y allí viene el Espíritu Santo de Dios y está sobre él, hermano, y ahí profetiza él. Entonces ahí también podemos ver que hay una unción profética. En medio de los profetas se mueve una unción profética y las personas pueden profetizar. Nosotros podemos ver que Eliseo sabía muy bien lo que era el fluir de la profecía en la música, mis hermanos, y por eso él pide que se le traiga un tañador para que él pueda meterse a la presencia de Dios y fluir en lo profético. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo:
así ha dicho el Señor, hacé en este valle muchos estanques. Hermanos, la palabra tañedor quiere decir uno que sabe tocar el arpa. Y nosotros podemos ver el rey David en segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 1, nos dice acerca de David, sobre que a él lo llamaban el dulce cantor de Israel. Y estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Aquí vemos cómo lo llaman el dulce cantor de Israel. Este varón fluía en el cántico, fluía en la alabanza, y él profetizaba aún también, porque muchos de los salmos son salmos proféticos, por ejemplo, y salmos mesiánicos. Entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, el Salmo 2 es un salmo mesiánico, un salmo profético. Él profetizó sobre aquellos que iban a engañar al Señor, este discípulo que iba a engañar al Señor, a Judas. Él profetizó todo, la muerte, profetizó muchas cosas acerca del Señor, y esos salmos eran cánticos. Entonces nosotros podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 25, el versículo 1 dice: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Himán y de Jedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio, fue. Y entonces aquí los nombran a cada uno de ellos, dice en el versículo 2, los cuales profetizaban bajo las órdenes del rey. Y en el versículo 3 nos dice que los hijos de Jedutún, y los nombra, mis hermanos, y dice que Jedutún, el cual profetizaba con arpas, para aclamar y alabar a Yahvé. Entonces vemos cómo el rey David coloca estos cantores, y eran profetas, hermanos, y cantores para el servicio en el tabernáculo, mis hermanos. Entonces podemos ver cómo el rey David también nos dice en Hechos 2:29, nos dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta. Posiblemente el rey David no entendía muchas de las profecías que daba, por eso declaró en el Salmo 49:4: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Entonces aquí podemos ver que aún él mismo como que no se daba cuenta que estaba profetizando. Y pues como les decía, hermanos, el Salmo número 2 es un salmo mesiánico, y podemos mirar algunas cosas de este salmo mesiánico en el versículo 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahvé me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 11. Serví a Yahvé con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aquí vemos lo que es lo profético de David en este Salmo 2, y hay mucho más sobre lo mesiánico, la profecía mesiánica en los Salmos. También podemos observar sobre el compañerismo profético, y aún en este compañerismo profético mismo también vienen las unciones proféticas, y esta parte es otro fluir de la profecía, hermanos, que
en nuestras vidas, en la iglesia, debe de estar presente, porque la palabra de Dios en Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces debemos de tener en cuenta esto, que la comunión con profetas, hermanos, la comunión con ese fluir profético viene a través de ese compañerismo. Cuando nos juntamos con gente profética, el fluir de la profecía se incrementa en nuestras vidas. Y en 1 Samuel capítulo 10, cuando el rey Saúl, lo que estamos hablando ahora en el collado de Dios, entonces en la unión de esa compañía de profetas, él empieza a profetizar. Allí en 1 Samuel capítulo 10, versículo 5 en adelante, nos dice: Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y entonces aún Saúl tuvo varios eventos, hermanos, donde él profetizaba. Y aquí vemos otra parte, cuando el rey envía a unos mensajeros y se encuentran con esa compañía de profetas, y ellos no eran profetas y profetizaron por aquella unción que tenían estos profetas, ese compañerismo profético, ese mover de la unción profética. Y estos mensajeros también profetizaron, y esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 19 versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Mire, hermanos, que estos mensajeros iban era buscando a David, no a buscar profetizar, ¿sí? Y entonces ahí podemos entender que esa unción de los profetas vino sobre estos mensajeros, y estos mensajeros también profetizaron. Cuando se enteró Saúl de todo esto, envió más mensajeros, pero pasó exactamente lo mismo. Nos dice en el versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Y aquí vemos también que Saúl también decide ir él mismo, y cuando se acercó a los profetas, pues también él profetizó, y lo podemos mirar en el versículo 22 al 24. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿Dónde está Samuel y David? Y uno respondió: He aquí están en el Naiot en Ramat. Y fue a Naiot en Ramat, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramat. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Hermanos, aquí vemos que la unción profética también desnuda y muestra y manifiesta el pecado. Y entonces Saúl por eso se desnuda, porque tiene una cobertura de pecado, es una tipología. Y entonces es importante que nosotros entendamos que donde fluye lo profético, el Señor va a mostrar el pecado, va a mostrar las cosas que uno pueda estar
no estar en la voluntad de Dios y el Señor manifestarlo. Y eso nos pasa a nosotros en la iglesia, eso nos ha pasado a nosotros y aún nos ha pasado cuando el Señor nos muestra esas visiones, nos muestra y nos da el entendimiento de situaciones que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, cuando el Señor nos muestra que una persona tiene los zapatos negros, ¿sí? Entonces uno ya sabe que es el caminar de esa persona y que no ha estado caminando bajo la voluntad de Dios. Digámosle que puede ser una desobediencia, pues digámosle que puede decir que el Señor dice no vayas a tal parte y uno va y entonces se le cambia el calzado, en fin. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos, y eso nos ha pasado a nosotros en la iglesia, en el fluir profético. Nosotros hemos tenido esa parte de que el Señor muchas veces muestra y habla acerca de las cosas que nosotros nos exhorta, diciéndonos que volvamos a las cosas primeras. En Proverbios 29:18 nos dice la palabra: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, mis hermanos, es importante que en la iglesia se manifieste lo que es la profecía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a nosotros a estar en el camino del Señor. En Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es importante, hermanos, tener en cuenta qué es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros, lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros como iglesia, a cada uno de nosotros. Es importante que no desechemos la palabra profética que el Señor nos ha dicho. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 nos dice: creed en los profetas y seréis prosperados. Pero igualmente, como lo digo, no dejaré de decirlo, no me cansaré de que nosotros debemos pedirle dirección al Espíritu Santo con respecto a la profecía, de que nos muestre y que podamos discernir la profecía aún con la palabra de Dios. Otra forma, y es en el ministerio profético, ese ministerio profético donde nosotros podemos profetizar, mis hermanos. Aún no siendo profetas, pero con la posición en que estemos, podemos profetizar como ministerio. Y podemos ver a Caifás, que era un sumo sacerdote en ese tiempo, y vemos en Juan capítulo 11, versículo 49, acerca de lo que profetizó este sumo sacerdote. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y aquí Juan puede decir que profetizó este sumo sacerdote porque pudo discernir después de que el Mesías había de morir. Y nosotros podemos mirar, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente acerca del rey David, que este varón, el dulce cantor de Israel, este varón profetizó en sus salmos, pudo profetizar acerca del Mesías, y podemos verlo también en el Salmo 16, el versículo 10, 11. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Estas son las profecías mesiánicas del rey David en esa jerarquía que él tenía. Y nosotros podemos ver aún el profeta, aún el llamamiento de los profetas. Por ejemplo, vemos este llamamiento del profeta Jeremías, y que es desde antes de la existencia que ya tienen ese llamado. En Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Estos son llamados que están desde antes de la fundación del mundo, hermano. Eso no es por una mera casualidad, sino que el Señor mismo los ha escogido a estos varones, igualmente a nosotros con un propósito, con un llamado. Y debemos de tener esa fe de este llamado que el Señor nos hace. Debemos de creerlo para que se pueda cumplir. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la profecía es condicional. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, Isaías, en ese llamado de él, en Isaías 6, versículo 8, nos habla. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces podemos ver ese llamamiento de Isaías y aún el propósito, aún ese llamado con la función en la que debía de hacer. Y por ejemplo, en Jeremías, él también aquí a él lo llama y le dice en el versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces podemos ver allí en Isaías 49, cuando el Señor ha llamado a Isaías y que le ha dado ese propósito de que profetice y que engruese los oídos, engruese el corazón, de que no vean con sus ojos, en el 49:1 nos dice: Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Yahvé me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Esto es ese llamamiento de un ministerio profético y con una función exclusiva. Entonces, también igualmente al profeta Ezequiel, el Señor muestra ese llamamiento de este varón y en Ezequiel 2:1 nos dice: Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Yahvé el Señor. Estas son palabras, hermanas, que el Señor en esos llamamientos, desde antes de la fundación del mundo, ha llamado. Y mire, hermanos, que nosotros podemos mirar al apóstol Pablo. Ahí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15, él también habla de que él fue llamado desde antes desde el vientre de su madre, el Señor lo llamó y lo conoció. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí podemos ver el llamamiento del apóstol Pablo, que lo separaron, que lo apartaron desde el vientre de la madre, pero aún vemos que este llamamiento del apóstol Pablo no fue inmediatamente así como estos profetas, sino que en un tiempo determinado se manifestó el Señor Jesucristo en su vida. Y podemos entender entonces que son el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y entonces este ministerio del apóstol Pablo, él tuvo un conocimiento del Señor Jesucristo cuando lo llamó en la puerta de Damasco ahí, y él
caminó y el Señor se le manifestó, pero aún en 1 de Timoteo capítulo 4 vemos una profecía del apóstol Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Aquí nos está hablando entonces de una profecía que dice el Espíritu Santo. Y aquí entonces podemos ver los tiempos que podían profetizarse, así dice el Señor. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo dice, y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 en adelante nos dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaín, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces aquí podemos ver que el Espíritu Santo es el que está trayendo ya la palabra, y todos aquellos que son bautizados en Espíritu Santo, hermanos, tienen la facultad para profetizar. Y lo podemos mirar en Joel 2, 28 en adelante, nos habla sobre esa promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Y el Señor Jesús dijo que Él iría al Padre y rogaría para que enviaran el Espíritu Santo de la promesa. Y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Miremos Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Hermanos, aquí es el cumplimiento de esta palabra profética de Joel. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero podemos mirar que el Señor dice que derramará de su Espíritu sobre toda carne. O sea que toda carne, ¿sí?, todo ser humano, allí está el Espíritu de Dios, ¿sí?, para que en el momento, en el tiempo, en el lugar determinado, el Señor lo llame. O sea, porque así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Espíritu Santo está obrando, hermano, para que en el momento de ese llamamiento, el que cuando se encuentra esa oveja perdida, el Señor cuando la encuentra, obra el Espíritu Santo en ellos, así como obró en nuestras vidas, hermanos. Entonces dice aquí que derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán. O sea que de pronto se darán cuenta o no se darán cuenta de que lo que dijeron, eso pasó, y habrán los sueños y habrán las visiones. Entonces allí es donde es el fluir del Espíritu Santo. Recuerdo yo tanto que no conocía al Señor y yo tuve un sueño, y ese sueño fue profético, porque yo aún lo hablé y le dije: a usted no le van a hacer cesárea, sino que su hija es una niña, porque no sabían si era niño o niña, y es una niña y nace de pies. Primero le salen los pies y después ella nace toda, pero a usted no le hacen cesárea. Y así fue como soñé, así fue, y no conocía a Dios y estaba en el mundo y estaba perdido. Entonces el Señor puede utilizar a cualquier persona para profetizar. No nos debemos de
poner barreras a aquellas cosas que el Señor pueda utilizar a cualquiera para que nos hable. Y aquí entonces nos dice también que daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Hermanas, estas son las señales de los últimos tiempos y las estamos viendo. Pero aún aquí el Señor nos dice también que sobre sus siervos y sobre sus siervas derramará el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, aquí nosotros podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando se empieza a crecer la iglesia y evangelizar y llevar el evangelio hacia los gentiles, vemos la visitación de Cornelio cuando es llamado Pedro a compartirles el evangelio, y la señal de el que viene el Espíritu Santo y que son aprobados, porque aquí no se muestra ni siquiera que ellos hayan hecho una oración de fe ni nada de ellos, sino que nos dice en el versículo 44 de Hechos 10, nos dice: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces podemos ver que en Hechos de los Apóstoles ocurren varias situaciones donde el Espíritu Santo viene y hablan en lenguas. Y aquí el apóstol Pablo está en Éfeso y nos muestra la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces vemos que esa facultad para profetizar ahora es para todos por medio del derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8 nos dice: Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Entonces podemos ver, hermanos, que esto de la profecía, esto del ministerio profético, esto de el profetizar en el Nuevo Testamento fluye, hermanos, y podemos concluir con esta palabra de Apocalipsis 19:10, que nos dice: Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermano, el Señor tiene que dar testimonio en su iglesia, en su amada. El Señor tiene que dar testimonio de que Él vive. El Señor tiene que dar testimonio de que Él es nuestro esposo, de que Él es nuestro amigo, y aún con la palabra profética para dirigirnos. Entonces, hermano, orémosle al Señor, y aquellos que no están bautizados en Espíritu Santo, digámosle al Señor que nos bautice en Espíritu Santo. Esto es algo bien interesante, porque el Señor nos dice que si no estamos bautizados, que pidámosle al Padre, que nos lo pidamos, que Él nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Y eso lo podemos ver en Lucas 11, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermano, es bueno entonces que anheles y pídele al Señor que te dé el Santo Espíritu de Dios, que te bautice en Espíritu Santo, porque aún también Juan el Bautista dice que el Señor Jesucristo, Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor. Y que tengamos en cuenta, Señor, bendito Rey, Señor, este fluir de la profecía, Señor, bendito Rey, Señor, en estos tiempos, Señor, aún a tus amigos, Señor, cuando tú dices, Señor, que ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque yo les he revelado todo, Señor, tú también, Señor, revelas lo profético, lo porvenir, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, revelas a tus amigos, Rey Santo, Señor. Padre, te pedimos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que descienda, Señor, el Espíritu Santo sobre sus siervos, Señor, y sobre sus siervas, Padre. Así como lo dice tu palabra, Señor, porque tú lo concediste, Señor, que sea derramándose el Espíritu Santo sobre todos aquellos, Rey Santo, que están escuchando esta palabra, Señor, y que anhelan y desean, Señor, ser llenos de su Santo Espíritu, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que sean llenos, Señor. Que caiga el Espíritu Santo sobre ellos, Señor, y sean llenados, Rey Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y que, Señor, fluya la profecía en sus vidas, Señor. Que fluya, Señor, bendito Rey, Señor, para que se testifique de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te damos, Señor, gracias. Te damos gracias, Santo Espíritu de Dios. Amén y amén.